Mi nombre es Lucas Oro Herstein, soy estudiante del doctorado en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y becario doctoral del CONICET. Estoy grabando esta presentación para el tercer simposio Nuevos Investigadores y Nuevas Investigaciones en Estudios Árabes e Islámicos, organizado por el profesor Francisco Franco Sánchez en la Universidad de Alicante. Me encuentro actualmente realizando una estancia de investigación en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Göttingen, Alemania, en el marco del proyecto Practicing Knowledge in Islamic Societies, dirigido por la profesora Maribel Fierro y financiado por la Fundación Humboldt. Antes de comenzar con mi exposición, me permito agradecerle encarecidamente al profesor Francisco Franco Sánchez por su amabilidad y generosidad en permitirme participar por segunda vez del simposio en esta ocasión, aunque más no sea a la distancia, grabando y enviándoles mi presentación. Mi presentación lleva por título Traduciendo los textos herméticos al español, consideraciones sobre el hermetismo en latín y árabe. El objetivo de esta breve exposición es presentar el trabajo que hemos venido llevando a cabo durante los últimos 6 años en el marco de 2 proyectos de investigación por parte de un mismo grupo conformado por investigadores de filosofía, historia, filología e historia del arte, que lleva en total, a lo largo de diferentes proyectos de investigación, más de una década trabajando en conjunto, dedicados a la tradición platónica medieval en sus múltiples formulaciones, en el seno de la sección de estudios medievales del Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Como resultado de estos años de investigación, hemos producido 2 volúmenes hasta el momento, un primer compendio de estudios editado en el año 2014 y la traducción completa anotada de Asclepius, que ha dado la luz hace poco más de un mes. Además, otras 2 traducciones se encuentran en vías de ser culminadas, la traducción del libro de los 24 filósofos y la traducción del libro de los 6 principios. Esta es la tapa del primer volumen, el compendio de estudios. Este es el índice. Esta es la tapa del segundo volumen que hemos producido, la traducción de Asclepius. Como he mencionado, es una traducción anotada y estas son las diferentes notas temáticas. En mi caso he producido 2 notas temáticas, el contexto histórico y doctrinal del texto y religión, astrología y magia en el Asclepius. Además, la labor de nuestros proyectos de investigación ha dado como resultado también un simposio, Hermes Platonicus, la recepción del hermetismo y su vinculación con el neoplatonismo en la filosofía de la Edad Media y de la modernidad temprana. Como es sabido, el estudio de las tradiciones herméticas ha crecido considerablemente en los últimos tiempos a nivel internacional. En 1986, Lucentini inició el programa de edición crítica y estudio del Hermes Latinus. En esa colección se publican 2 obras fundamentales del llamado hermetismo filosófico o teológico, diferenciándolo del hermetismo práctico o mágico. En primer lugar, el anónimo Libro de los 24 filósofos, editado por Udry en 1997, y el Libro de los 6 principios, editado por Lucentini y Delp en el 2006. La aparición del texto latino completo de Asclepius, con algunos fragmentos hallados en griego y copto, se encuentra prevista, pero todavía no ha aparecido. El Asclepius es el texto fundamental de la tradición hermética, ya que su difusión en la Edad Media y el Renacimiento, es decir, la difusión de la tradición hermética, tanto en el mundo latino como en el mundo árabe, se debe fundamentalmente a este escrito. Por esta razón, estas son las 3 traducciones que hemos realizado durante los últimos años. En el caso de las investigaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de los proyectos de investigación mencionados, nuestro estudio se enmarca en la modalidad sincrética en que se da la recepción del platonismo en la Edad Media. La historia de los textos que hemos venido estudiando durante los últimos años nace en tierras latinas en los primeros siglos de la era cristiana, con la recepción de un escrito procedente del Egipto grecorromano, que va pregnando desde entonces, asistido por otros de la misma tradición, algunas manifestaciones filosóficas del mundo latino, fundamentalmente de raigambre platónica. La recepción de la tradición hermética, tanto en la antigüedad tardía como en la Edad Media y el Renacimiento, no solo aparece vinculada a la matriz platónica, sino que viene a contribuir a la puesta en relieve, y en ocasiones incluso a la exaltación de algunos de sus tópicos fundamentales, como por ejemplo el uno todo, la inefabilidad y al mismo tiempo omninominabilidad de lo absoluto, y la doctrina del alma del mundo, la ubicación del hombre como nexo entre lo divino y lo terrenal. Volviendo a estos 3 textos fundamentales, a los que hice mención, haré ahora una mención especial a Asclepius, ya que es aquel cuya traducción ha visto la luz, como mencioné, hace poco más de un mes.
mientras que los otros dos están todavía en vías de ser finalizados. El tratado que el mundo occidental conoce como el Asclepius es una versión latina del siglo IV de la Era Común de un texto en griego titulado Logos Teleios, probablemente del mundo greco-egipcio de los siglos II o III, el cual parece haber contado con una amplia difusión en el Imperio Romano. El texto es una síntesis helenizante de doctrinas egipcias de la antigüedad tardía y contiene dos elementos que a todas luces no se ven como contradictorios sino en complementariedad: una exposición teórica o filosófica e intervenciones de carácter práctico, o en otras palabras, mágicas. La figura de Hermes o Mercurio ya era conocida en el mundo latino antes de la recepción de este texto. Cicerón, por ejemplo, menciona la existencia de no menos de 5 diferentes Mercuri en su De Natura Deorum. En el mundo cristiano y con valoraciones muy diversas, las referencias al hermetismo o a los llamados seguidores de Hermes son tempranas y rastreables en autores como Clemente de Alejandría, Tertuliano y Arnovio de Sica. La primera noticia de Asclepius nos llega a través del testimonio de Lactancio, quien en sus Divina Institutiones, a comienzos del siglo IV, ofrece citas textuales del original griego, así como su propia versión de citas en latín. Sin embargo, su principal valor, es decir, el principal valor de Asclepius, reside en gran medida en ser, de hecho, la única obra del Corpus Hermeticum que conoció el mundo latino hasta el siglo XI, cuando Marsilio Ficino tradujo la totalidad del corpus conservado en griego. Perdida la versión griega original, se ha conservado completa solo la versión latina. Escasos testimonios, sin embargo, aparecen en el mundo griego posterior. También, de los parágrafos 21 a 29 del texto que hemos traducido íntegramente, existe una versión en copto, de la que se ha discutido si tiene quizás más cercanía al texto griego que el propio texto latino. Después del fundamental trabajo de edición de Enoch y la anotación y traducción de Festugier, Mahé edita en sucesivas etapas las versiones fragmentarias copta y armenia de diferentes partes del Corpus Hermeticum. A este complejo panorama de fuentes se añade el descubrimiento en 1945 de la denominada Biblioteca de Nahamadi. Allí vemos una serie de códices coptos que serían del siglo IV de la Era Común. Entre los últimos tratados del Sexto Códice hay un extenso fragmento paralelo al texto de Asclepius. En principio, se ha demostrado que esta versión es más cercana al original que el latín. En 1956 se editan por primera vez los textos herméticos conservados en armenio, reeditados por Mahé en 1982. En la traducción que hemos realizado nos hemos basado principalmente en la edición realizada en 1991 por Moleskine, la cual utiliza 10 manuscritos medievales. La aparición del texto latino completo de Asclepius, con los fragmentos hallados en griego y copto, se encuentra prevista en el Corpus Christianorum, pero aún no ha aparecido. Ahora bien, más allá del texto como objeto material, cabe preguntarse por el contexto en el que suponemos fue escrito. En general, suele decirse que todos los textos herméticos fueron producidos entre fines del siglo I y fines del siglo III de la Era Común, mientras que el Asclepius parece específicamente haber sido escrito en la última etapa de producción de los textos herméticos filosóficos, o sea, entre los años 100 y 300. El conjunto de la literatura hermética habría sido originariamente escrito en griego, para luego ser traducida al copto, el latín, el armenio, el siríaco y el árabe. Ahora bien, hace ya algunos minutos vengo hablando del hermetismo, y sin embargo todavía no he definido propiamente a qué estoy haciendo referencia. La pregunta que cabe plantearse es, ¿existió históricamente el hermetismo como un fenómeno social pasible de ser estudiado históricamente? ¿O el hermetismo es solamente una categoría historiográfica que hoy en día utilizamos? Al respecto, existen dos grandes posiciones. Según ciertos autores, efectivamente habría existido una corriente de pensamiento, incluso en algunos casos, comunidades unidas por lazos espirituales, cuyos textos litúrgicos habrían sido, al menos en parte, los textos herméticos que conservamos. Según otros estudios, nunca habrían existido tales comunidades, y de hecho, los textos que tenemos no reflejarían en absoluto una doctrina sistemática a la que podría denominarse hermetismo. Una perspectiva contemporizadora entre ambas posiciones es la sostenida, por ejemplo, por René Bot, quien afirma que, cito, el hermetismo no se limita a una discusión teórica. La suya es una experiencia religiosa que comienza en el diálogo, continúa en la plegaria y acaba en el recogimiento místico. El hermetismo no fue una secta, pero pudo ser una comunidad. Hubo de existir algún lazo, si no orgánico, al menos intelectual o teórico, entre los denominados herméticos. Fin de la cita. Como he mencionado al comienzo de esta exposición, la literatura hermética puede ser dividida en dos grandes grupos de textos: los textos técnicos, de contenido astrológico, mágico y alquímico, y los textos teóricos, de contenido filosófico o teológico. Ahora bien,
Esta diferenciación puede ser útil historiográficamente, pero no debe ocultar el hecho de que, como resaltan autores como Foden y Festuccio, la diferencia entre lo práctico y lo teórico, y entre la astrología y la filosofía, no eran por ciento relevantes en el momento en que los textos son escritos. El Asclepios es un claro ejemplo de la simultaneidad entre lo práctico y lo teórico en un mismo texto. En la obra hay claramente una praxis teúrgica, pero sin embargo no hay una suerte de teoría de la magia que la sustente. Sin embargo, sí hay una teoría sobre la salvación, por mencionarla de algún modo, la cual es concebida, la salvación, como el desenlace de lo que hoy se denominaría religión. En cuanto al contexto específico de producción de Asclepios, es de muy difícil o casi imposible determinación. Este problema vuelve aún más difícil entender el texto en sí mismo, porque no se conoce cuál era el universo simbólico particular de sus autores. Es verdad, hay menciones explícitas a Egipto, por ejemplo, en 3 parágrafos, pero sin un contenido histórico. Cuando se alude a un acontecimiento aparentemente externo al texto, por ejemplo una profecía a la que se menciona, es imposible determinar a qué se está particularmente haciendo alusión. En ese sentido, algunos autores han defendido la hipótesis de que el texto fue producido en un contexto griego y otros han hablado de un contexto egipcio, quizás no histórico, pero sí, al menos intelectual, en la composición del texto. Cabe ahora hacer una breve mención al hermetismo árabe. La relevancia del hermetismo en el mundo islámico medieval es resaltada por Francisco García Bazán, quien afirma, cito, el término hermetismo se refiere a una tradición de origen egipcio, posteriormente revestida de una forma helenizada en la época alejandrina. El esoterismo egipcio se ha transmitido al mundo cristiano medieval y al islámico. El mundo cristiano medieval, además, ha enriquecido su tradición hermética gracias a las transmisiones islámicas. Fin de la cita. En orden metodológico, cabe decir que son textos herméticos árabes aquellos que se refieren a Hermes, ya sea directamente o mediante alguna de las muchas variaciones en su nombre, por ejemplo, los 3 Hermes. Estos textos representan un caudal gigantesco. Sobreviven de hecho más textos herméticos en árabe que en cualquier otra lengua, lo cual demuestra la gran importancia que tuvieron. Esta relevancia fue consecuencia de 2 elementos distintivos en el conjunto de la producción hermética árabe. Por un lado, los elementos prácticos, la propuesta de ciertas técnicas para la aplicación del conocimiento a la resolución de problemas específicos, en la derivación del hermetismo en prácticas alquímicas y mágicas. Por otro lado, los elementos teóricos, la propuesta de purificación del intelecto y de la contemplación. A la vez, además de compartir estos 2 elementos, la mayor parte de los textos herméticos presentan una serie de signos comunes, ora conscientemente herméticos, ora por afinidad de vocabulario. Una teodicea, una psicología sintética en el marco de la cual se afirma la unidad del universo por el conocimiento de la correspondencia entre sus diferentes horizontes, como son denominados, y una ontología plena de una serie de causas individuales y empíricas al margen de la causalidad universal. Sobre el origen del hermetismo en los mundos islámicos se han propuesto 3 grandes alternativas. Festucher afirma que los textos herméticos del mundo árabe representan un contenido predominantemente griego. Mahé y Foden, por su parte, hablan de un contenido básicamente egipcio, y Reisenstein, diferenciándose de la dirección en que suele pensarse el recorrido de los textos, del mundo griego al mundo iranio, propone, por el contrario, que el hermetismo nace en Persia, y que en consecuencia es necesario considerar un trasfondo persa para el nacimiento del hermetismo en Grecia y su posterior desenvolvimiento histórico e intelectual. Si nos remitimos al mundo iranio, encontramos que las más antiguas referencias a Hermes, o más específicamente a Hermes el Gran Señor, aparecen en la época del Imperio Sasánida. Si bien la mayor parte de la literatura del período se ha perdido como resultado de la aculturación producida en ocasión de la conquista islámica, se ha determinado que existió en aquel tiempo una hermética persa, es decir, textos herméticos de corte astrológico que circulaban en farsi. Estos textos influenciaron, hayan sido o no su origen, a los posteriores textos herméticos árabes, como podemos ver en los paralelismos que existen entre los textos herméticos del mundo islámico y ciertos pasajes de textos zoroastrianos. La recepción del hermetismo en lengua árabe comienza en el siglo VIII de la Era Común, principalmente en el marco de distintas corrientes de la Shia, y marcadamente influenciada esta recepción por el contexto político. Diferentes corrientes islámicas, pero en particular la Shia y específicamente la Ismailía, consideraron como fundamental a la figura de Hermes, a quienes se identifican con Idris. En orden a esa identificación se generaron las condiciones para que los textos herméticos griegos penetraran en la teología y la filosofía islámica.
Por citar un ejemplo conocido, Al-Razi, quien muere en el 934, un pensador ismailí, afirma que Hermes es parte de una serie en la que incluye a Aristóteles, en primer lugar, en lo que entiendo es una presunta referencia a alguna de las dos versiones, la breve o la extensa, de la pseudo-teología de Aristóteles, Pitágoras y Jesús, en una serie que hace concluir con el nacimiento del Islam. Como es muy conocido, además, los habitantes de Harran, quienes a partir del tiempo del califa Ma'mún comenzaron a llamarse sabeos por acogerse a la protección que se les asigna a tales en los textos coránicos, por ejemplo en 262, aclaman a Hermes como su profeta. En Harran, en aquellos tiempos existía una escuela heredera de la Academia Platónica, fundada por algunos filósofos exiliados de Grecia que se habían instalado allí en los últimos tiempos de la dinastía sasánida. Esta escuela cobra particular importancia a la hora de estudiar el hermetismo en árabe por dos motivos. En primer lugar, por la caracterización que Al-Kindi realiza de los arrianos, cuando el primer filósofo de los árabes, como se lo denomina, afirma que ha conocido textos herméticos que estaban en su poder. Según Scott, dichos textos serían parte del corpus hermético. Lo interesante es que si Al-Kindi efectivamente conoció esos textos, este sería un punto de conexión, mediante Isaac Israelí, entre los textos herméticos y toda la filosofía islámica de los siglos X y XII. En segundo lugar, porque el tiempo en el que los arrianos desaparecen de Bagdad, alrededor de 1050, es el mismo momento en que los documentos del Corpus Hermeticum, luego de un intervalo de 5 siglos en el que nada de ellos es conocido en Europa, reaparecen en Constantinopla en las manos de Celus. Tal vez, al ver que su situación bajo el dominio islámico se veía amenazada, emigran a Constantinopla llevando consigo la versión griega de los textos herméticos. Para finalizar, cabe hacer una suerte de reflexión general sobre qué constituye, en el fondo, el hermetismo. Al respecto, cabe citar a un autor, Wasserstrom, quien afirma, en primer lugar, cito, hay una perspectiva intermedia entre la filosofía y la mística. Algunos, no filósofos pero tampoco místicos, pero aún así filosóficos y esotéricos, se relacionaron con las antiguas palabras del hermetismo. Shahrastrani, Surawardi, Intufai e Ibn Said están en esa categoría. Las ciencias ocultas del hermetismo tendieron a coincidir con el misticismo filosófico o el misticismo racional. El contexto histórico de la simbiosis interreligiosa produjo expresiones de esta religión filosófica, una suerte de teísmo racional. Es preferible a esta posición intermedia entre la filosofía y la mística denominarla hermetismo. Fin de la cita. En otro texto, el mismo autor afirma: la figura de Hermes se aparece como una sabiduría transconfesional, una revelación universal, cuya doctrina es refrendada por los estudios filosóficos islámicos. Fin de la cita. Finaliza aquí mi breve aporte a este simposio. Espero que les haya resultado interesante. Les envío un cordial saludo a todos ustedes y en especial al profesor Francisco Franco Sánchez, a quien vuelvo a agradecerle por haberme dado la oportunidad de participar en este simposio. Espero que tengan 2 excelentes jornadas de trabajo y aprendizaje en conjunto.